Bienvenidas y bienvenidos a Entre Telones. Hoy veremos El Mercader de Venecia, de William Shakespeare. Comencemos con una breve biografía del autor. William Shakespeare, poeta y dramaturgo de origen inglés, representa uno de los hitos universales más trascendentes en la historia del teatro. Se cree que nació en 1564, en la localidad de Stratford-upon-Avon. A los 18 años contrajo matrimonio con Anne Hathaway, con quien tuvo 3 hijos. A partir de los 30 años, su carrera como actor y productor comenzó a prosperar. La profunda humanidad, la altura poética y la extraordinaria construcción dramática de sus obras han garantizado su vigencia a lo largo de los siglos, y por esa razón el teatro de Shakespeare continúa representándose en escenarios de todo el mundo. Algunos de los títulos más célebres son Sueño de una noche de verano, Mucho ruido y pocas nueces, El Mercader de Venecia, Macbeth, El Rey Lear, Romeo y Julieta, Otelo y Hamlet. William Shakespeare pasó sus últimos años en su ciudad natal. Murió el 23 de abril de 1616, fecha en que por una notable coincidencia fallecía en España Miguel de Cervantes y en América el Inca Garcilaso de la Vega, destacado escritor y cronista peruano. En memoria de estos 3 ilustres autores, el 23 de abril fue declarado por la UNESCO como el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Estructura y resumen. La trama comienza con Bassanio, un noble veneciano que ha malgastado su patrimonio y le pide dinero al rico mercader Antonio, amigo suyo, para continuar dignamente su noviazgo con la rica heredera Porcia, que vive en Belmonte. A su vez, Antonio, que ha empleado todo su dinero en especulaciones de ultramar, le pide un préstamo a Shylock, usurero judío a quien antes había insultado. Este consiente en prestarle bajo una condición: si la cantidad no es pagada el día fijado, tendrá derecho a tomarse una libra de carne del cuerpo de Antonio. Porcia, por disposición de su padre, se casará con el pretendiente que entre 3 cofrecillos, uno de oro, uno de plata, otro de plomo, escoja el que contenga su retrato. Bassanio escoge el de plomo y se casa con Porcia, que lo ama, y su amigo Graciano con la doncella Nerissa. Mientras tanto, llega la noticia de que los navíos de Antonio han naufragado, que su deuda no ha sido pagada dentro del plazo y que Shylock pide su libra de carne. El asunto es llevado a juicio ante el dux. Porcia se disfraza de abogado y Nerissa de escribano, y sin saberlo se presentan ante el tribunal para defender a Antonio. Después de haber intentado en vano obtener el perdón del judío, ofreciéndole el triple de la cantidad de vida, Porcia solicita que sea concedida la petición del hebreo, pero le advierte que perderá su vida si derrama una sola gota de sangre, puesto que la obligación solo le da derecho a la carne. Argumenta después que Shylock debe pagar con la vida el delito de haber atentado, siendo extranjero, contra la vida de un ciudadano de Venecia. El dux perdona a Shylock la vida, pero asigna la mitad de sus riquezas a Antonio y la otra mitad al Estado. Antonio renuncia a su parte si Shylock se hace cristiano y deja su caudal, cuando muera, a Jessica, su hija, que ha huido después de haber tomado dinero de los cofres del padre, para casarse con un cristiano, Lorenzo, y por ello ha sido desheredada. Shylock acepta. Porcia y Nerissa, que no han sido reconocidas, piden por toda paga los anillos que Bassanio y Graciano recibieron de sus esposas, y de los cuales prometieron no separarse nunca. Ellos los ceden después de haber resistido en vano. Al regresar a su casa, sus esposas les reprueban aquella acción, pero al fin les revelan su ardid. Finalmente, se sabe que 3 de los buques de Antonio han regresado sanos y salvos. ¿A qué género pertenece? La obra es una tragicomedia, ya que posee elementos de tragedia. Por ejemplo, un personaje noble
con quien el espectador se identifica, Antonio, el mercader que intercede para conseguir un préstamo a su amigo Bassanio, y por el cual, después, casi paga con su vida, y de comedia, situaciones confusas que provocan risa como el juicio al que asisten Porcia disfrazada de abogado y Nerissa de ayudante. En esta tragicomedia aparece la ambigüedad con el tema candente de la relación entre el dinero y los afectos. También podemos considerar a esta pieza dentro del drama isabelino, movimiento artístico del que Shakespeare es uno de sus precursores. En estos dramas, como sucede en El Mercader de Venecia, una pequeña dosis de comicidad alivia la tragedia, y el motor de la comedia es la amenaza de peligro. Se introducen sentimientos de codicia, venganza y odio, más propios de la tragedia que de la comedia. Relatos entrelazados. En la obra podemos encontrar 3 historias combinadas con habilidad. La prueba de los cofres es una antigua tradición que el padre o el hermano de la joven en cuestión requieren al pretendiente como test de inteligencia, fuerza o valor. La historia de la libra de carne es un ejemplo de cómo Shylock se conduce con crueldad y busca la justicia sin clemencia. El incidente del intercambio de los anillos, como la multa de una libra de carne, proviene de cuentos de origen italiano. Shakespeare no inventa los argumentos, sino que en ellos intervienen sus lecturas y sus vivencias. ¿Cuáles son sus temas? Apariencia y realidad. Elige Venecia para desarrollar este conflicto y las consecuencias que se desprenden de juzgar solo las apariencias. Relaciones entre el dinero y los afectos. Acá hay que pensar, por ejemplo, en el préstamo que Antonio le hace a Bassanio, o en el conflicto entre Shylock y su hija Jessica. Concepción del amor. La motivación económica de Bassanio para casarse con Porcia, pagar sus deudas y salvarse. Nerissa y Graciano se unen por la promesa que había hecho la primera y se casan cuando sus amos se unen. Jessica y Lorenzo se unen y no por una motivación estrictamente amorosa. Le provocan un gran dolor a Shylock. Amistad entre Antonio y Bassanio. A Antonio, el mercader de Venecia, triste y melancólico, aunque no se saben las causas, no le agrada el carnaval y da la vida por los amigos. Se endeuda por Bassanio. En el juicio a Antonio, por no saldar su cuenta a tiempo, Bassanio ofrece el triple del dinero y Antonio se resigna ante la muerte. Por otra parte, Shylock argumenta constantemente su motivación supuestamente fundamentada para odiar a los cristianos. La originalidad de Shylock. Shylock es el villano de la pieza. La construcción de un estereotipo del usurero que se destaca por el préstamo de dinero, consecuencia directa de las relaciones comerciales. El pensamiento medieval cristiano asociaba el dinero con lo material y terrenal, en donde se ponía en peligro el alma. Por lo tanto, se censuraba el cobro de intereses. De esta forma podemos ver que Antonio representa a un prestamista cristiano. En la práctica se prestaba dinero a cambio de un interés, a veces desmesurado, y esto tenía connotaciones negativas. Por su parte, Shylock representa al prestamista que exige algo a cambio. Por la necesidad de préstamos y el veto de la Iglesia, se encomendaba la tarea a los judíos. Así se construye el estereotipo del exiliado por propia elección. Es una figura sospechosa, perseguida e incriminada. Antonio, que fue cruel en el pasado con él, acude para pedirle dinero. Se suponía que el judío odiaba al cristiano y viceversa. Shakespeare humaniza a Shylock, dándole motivos de odio personal. Es un personaje plano, toma elementos del contexto histórico y literario. No le interesaba hacer propaganda antisemita
en una sociedad que no la necesitaba. Está fijado en la codicia y su sed de venganza, lo que lo hace un personaje dramático interesante. Para finalizar, veamos los personajes. Antonio es el mercader de Venecia, un comerciante que presta dinero, pero detesta el interés. Ha insultado y despreciado a Shylock por cobrar usura, aspecto cruel de su personalidad. Manifiesta desprecio por los judíos, solo por adoptar la postura de la mayoría. En el pasado ha arruinado negocios de Shylock por prestar sin interés. La amistad y el amor son importantes. Es capaz de sacrificarse por la amistad. Shylock, un personaje que es cruel, ambicioso, vengativo y villano. Es el prestamista que cobra usura a quien necesite dinero y es el autor de un contrato malévolo que se volverá en su contra casi al final de la obra. Este detesta a los cristianos. De hecho, Shakespeare agrega la historia de amor de su hija Jessica por Lorenzo para profundizar la angustia y la animosidad de Shylock hacia los cristianos. Bassanio, amigo de Antonio, es un apuesto joven veneciano al que le gusta vestir y vivir bien. Tiene algunos acreedores que lo persiguen. Antonio ha pagado algunas de sus deudas en el pasado. Está enamorado de Porcia y lucha para conseguir el dinero que le permita ir a cotejarla. Porcia, una joven hermosa y rica heredera que deberá cumplir el mandato de su padre a través de la prueba de los cofres. Es un personaje contradictorio. Por un lado, parece sumisa y dispuesta a entregarle todo a Bassanio. Por otro, se muestra independiente y dotada de criterio propio. La imagen femenina es muy fuerte en la obra, y quizás esto se relacione con la poderosa figura de la reina Isabel. Graciano, amigo de Antonio y de Bassanio, es un joven que le da un importante valor a la amistad. Acompaña a Lorenzo en el rapto de su amada, Jessica. Finalmente, se enamora de Nerissa, la dama de compañía de Porcia. Nerissa es la fiel dama de compañía de Porcia y quien la acompaña en el cumplimiento de la prueba de los cofres. Se enamora de Graciano y finalmente se casa con él. Jessica, hija de Shylock, es una joven muchacha judía que está enamorada del cristiano Lorenzo. Reniega de ser hija de su padre y se fuga de la casa con Lorenzo para convertirse al cristianismo y casarse con él. Lorenzo, el joven cristiano enamorado de la hija del judío Shylock. Bassanio lo define como un hombre que dice una infinita cantidad de naderías, más que cualquier otro hombre en Venecia. Bien, esto fue todo por hoy en Entre Telones. Hasta la próxima obra.